Hola, muy buenas con todos. Continuaremos con el ejemplo. Esta vez vamos a asignar justificaciones sobre las faltas existentes y también sobre las multas que puedan tener los trabajadores en un periodo determinado. Para ello, nos vamos a nuestra planilla de vacaciones y faltas, que se encuentra en costos de producción, mano de obra, vacaciones y faltas. En la planilla vemos que en el mes existen 5 faltas de 2 trabajadores. A continuación, vamos a justificar 4 de ellas y otra dejaremos en blanco para efectos del ejemplo para cuando se explique el cálculo del rol de pagos. Entonces nos vamos a costos de producción, mano de obra, justificaciones. Elegimos la fecha a la que vamos a justificar, que es la justificación por día. Escribimos nuestra justificación, justificamos, aceptamos, cerramos y justificamos otro día, que era el 10 de enero de 2019 para Eduardo, justificación por día igual y con nuestra misma observación. Justificar, aceptar. Bien, para el 10 también podemos elegir a nuestro trabajador Luis y acá colocamos nuestra observación. Bien, aceptamos. Podemos cerrar, abrirlo nuevamente. Si yo colocase el 10 nuevamente y asigno a Luis por el mismo día, y asigno esta observación, pues me saldrá que es un duplicado. Entonces voy a cambiar la fecha por el 9. Bien, con eso ahí aceptamos, aceptamos, cerramos, cerramos. Vamos a ver nuestra base de datos de justificaciones. Acá ha sido establecida las justificaciones por esos 2 días para estos 2 trabajadores. Ahora vamos a establecer la justificación de las multas por atrasos incurridos, que para efectos del ejemplo fue el día de hoy con la fecha actual. Vamos a irnos primero por Luis, que no ha incurrido en ninguna falta por atrasos. Vamos a colocar cualquier cosa y acá nos sale un mensaje que esa persona no presenta ninguna multa para esa fecha, pero sí lo presenta Tatiana. Entonces vamos solo a justificar la entrada. Colocamos una observación. Y le damos a justificar. Bien, aceptamos, cerramos y cerramos. Acá tenemos nuestra base de datos ya completa. Tenemos el valor justificado del atraso por la entrada según nuestras políticas. Y con la base de datos de justificaciones ya establecida, procedemos a guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.